Hola Dora, ¿cómo estás? Todo bien, gracias. Hola Manuel, hola Sofía. Hola, buen día. Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo No están? sé si han podido leer lo que le enviamos de la nota conceptual número 1. Si no, lo repasamos muy breve de lo que sacamos de conclusión de las capacidades locales. ¿Lo han podido leer? Si no, lo repaso muy... Sí, sí, yo por mi parte lo pude leer, pero me parece que quizás estaría bueno para ir un repaso Dale. Y aparte como para nos va a abrir. servir como disparador y sobre todo, bueno, esto de intercambiar, ir intercambiando. Bueno, son 3 puntos principales. Un poco de, bueno, perdón, mi nombre es Andrés Pisani, trabajo en la gestión de proyectos acompañando a municipios en Mendoza y en Santa Fe, y a organizaciones sociales sobre todo. Hola Sol, ahí se sumaron por más. Hola Julieta Maino, ¿cómo estás? Hola María. Hola, gracias. Eh, bueno, les comentaba un poco que vamos a hacer un breve resumen para que ustedes después hagamos esta conversación y de vuelta. Los 3 puntos disparadores del primer lab, que bueno, el primero es en el programa de la integración sociourbana. Algunas organizaciones se han constituido como unidades ejecutoras. Eso le quería comentar, bueno, que vengo acompañando en Mendoza a varias unidades ejecutoras en distintos departamentos. Ustedes a lo mejor tienen la misma experiencia, después lo pueden compartir, pero por otro lado, algunos municipios ni siquiera llevan adelante un proceso de integración sociourbana, y lo que detectamos en este primer encuentro es que no existe esta conexión, ¿no? ¿Por qué no complementarse el municipio con las organizaciones sociales? Eso es uno de los primeros temas que trabajamos. El punto número 2: los municipios constituyen un actor clave, eso como conclusiones del primer lab, no solo porque tiene en su dominio el gobierno urbano de su territorio, sino porque tiene la capacidad de articular acciones en el territorio y en su área metropolitana, depende el territorio, ¿no? Puede tener un buen canal con la gente de la Secretaría de Integración Urbana, que por ahí es muy difícil para las organizaciones sociales. No sé si le ha pasado, o esta es una buena experiencia para comentar, yo le puedo comentar la mía. Hay municipios, por ejemplo en Mendoza, que tienen hasta 45 barrios censados y no llevan adelante ningún proceso. Y sí, hay muchas organizaciones sociales que vienen trabajando y con un montón de impedimentos. Por esto hablábamos de establecer políticas públicas desde el municipio, ¿no? Con protocolos, con mecanismos de trabajo. Sobre todo porque estos pequeños municipios en general no tienen capacidad técnica. Y la pequeña capacidad técnica es para el día a día, ¿no? Van trabajando, no sé, sobre todo obras privadas, algunos le llaman, y pasa como un segundo plano el tema del trabajo social, ¿no? Eso también depende del municipio. Ahí también te podemos contar unas experiencias. Entonces, ¿cómo fortalecemos el rol de los municipios? ¿Cómo hacen esa charla con los distintos ministerios? Eso, otra de las cuestiones que detectamos es la falta de interrelación entre ministerios. A lo mejor tiene un trabajo solamente con el Ministerio de Desarrollo Social, o Hábitat, o este mecanismo del tema de, a lo mejor, la falta de información. Y no olvidemos que resaltamos en el Lab 1 que el principal objetivo del FISU es financiar proyectos para la integración sociourbana. Y el último punto del Lab número 1, que el municipio como promotor de los procesos de integración suburbana. Nos parece clave cómo puede trabajar, no solamente en esto de la gestión, sino cómo otras acciones desde la cultura, desde acciones con los referentes territoriales, que hay un montón de programas que algunos municipios tienen, es decir, cómo podríamos, cómo el municipio podría ser el promotor y llevar adelante, no solamente desde la gestión y del proyecto técnico, sino desde otros ámbitos. Bueno,
el que quiera empezar a disparar, yo voy anotando y después nos volvemos a la sala principal y estaría bueno que cuenten algunas cuestiones. Manuel, si querés empezar. Sí, ¿qué tal? Buen día a todos. ¿Cómo andan? Bueno, pienso que esta idea, digamos, de la articulación entre organizaciones sociales y municipios es, bueno, bastante clave, digamos, por la territorialidad que puedan tener las organizaciones sociales, que quizás puede ser que en el caso de algunos municipios no tengan un anclaje del mismo nivel, digamos. Pienso que por un lado con las organizaciones sociales sería importante poder fortalecer capacidades para la generación de convenios y la generación de proyectos con el Estado, porque puede suceder que, digamos, una vez que el Estado o que la SISU en este caso decide la implementación de un proyecto en un barrio, quizás se encuentra con organizaciones que no tienen la capacidad de generar los proyectos, de diseñarlos, para presentarlos y luego para implementarlos. Creo que esa sería una manera de ir anticipándose para este momento clave en el que aparece el presupuesto de la SISU, digamos, que de alguna manera es una incertidumbre que no sabemos en qué momento sucede. Por parte de los municipios, creo que la creación de áreas especiales relacionadas al hábitat puede ayudar, digamos, como alguna manera de ir fortaleciendo, como ir teniendo referencias claves dentro de lo que son las estructuras locales, para ir al mismo tiempo fortaleciendo perfiles técnicos con ese conocimiento, y también ir creando instrumentos de gestión, sea digamos, de gestión del suelo, entendiendo cómo es la dominialidad de los terrenos donde están asentados los barrios, y también de alguna manera ir pudiendo anticiparse para esa implementación de proyectos. Bueno, que de alguna manera todo esto también se enmarca en estos protocolos que vos planteabas antes, ¿no? Y me parece que los protocolos, tanto por el lado de municipios como por organizaciones, y el punto en común que los une, me parece algo bastante claro. Sí, yo le sumaba a eso, Manuel, que por ejemplo ahora en octubre vence protección de los, por ejemplo, en Mendoza hay 317 barrios populares, es decir, en noviembre podrían empezar los procesos de expropiación, de sacar a la gente de los barrios. Es decir, es grave, y creo que es Desalojo. los desalojos, perdón. Ya podría empezar en noviembre los desalojos, es decir, esto vence en octubre, es decir, es inmediato que por lo menos tomen las manos en el asunto los municipios. Porque si no lo hace, si no hay un cambio, una prórroga de la ley a nivel nacional, creo que esto del dominio es sumamente importante. Y hay un montón de casos diferentes, creo que lo podemos encontrar. Creo que me gustó mucho, dijiste lo del fortalecimiento de perfiles técnicos, creo que eso es clave. Y pedir asistencia técnica a la SISU para, a lo mejor, hagamos capacitación técnica del tema específico desde el municipio, con convenio con la SISU, creo que eso es clave. Y lo que decís vos, fortalecer las obras, porque por lo menos las que tuve relación, la mayoría no tienen capacidad técnica, es decir, muy pocas tienen capacidad técnica, y la que tiene les cuesta muchísimo, porque me ha pasado que desde una organización social hemos acompañado para presentar un proyecto completo, y la última semana el presupuesto, hay que reajustar todo eso, y cambiar todo un proyecto de una semana a la otra, una organización social es como, puede ser hasta imposible, ¿no? Decir, bueno, no presento nada. Y otra cuestión que habíamos hablado en el Lab 1, que no hay una mesa de entrada. Entonces, por ahí una organización social manda un proyecto que es a un mail de una persona, puede quedar perdido en ese mail, si cambia de trabajo, o cambia de gestión, o lo que pasa, o lo que fuere. No hay una mesa de entrada para seguir, no hay un número de expediente cuando vas a una presentación. Eso también otro de los... Sí, tiene que ver creo, con institucionalizar los canales de comunicación, ¿no? Y los diálogos. Ahí está. Que queden establecidos.
¿Quién quiere seguir? Julieta. Bueno, me mandaste al frente. No, Perdón, solo perdón. una breve introducción porque no sabía, ahí le comentaba a Andrés, no, es la primera vez que participo en el lab, entonces no sabía específicamente esta de la dinámica de la sala y de los temas. Pero bueno, solo hacer una aclaración. Yo no estoy participando, digamos, yo soy docente de la UNR en temas urbanos y estoy acompañando, digamos, varios procesos como de reflexión y de investigación sobre integración sociourbana, básicamente de los estudiantes que están abordando sus tesis en relación a estos temas. Y bueno, por estar ligada a estas preocupaciones y haber hecho algunas observaciones de campo en los proyectos. Justamente ayer discutíamos con una tesista varias de estas cuestiones que aparece como una caja negra en los proyectos que veíamos, por ejemplo, en el caso de Rosario, claro, quienes hoy lideran estos procesos a través de los PECs son organizaciones sociales con capacidades muy distintivas en relación a capacidades de movilización, de contactos políticos, y con lo que vos decías, Andrés, con una ligazón o la posibilidad de asociarse, porque no sé cuál es la figura, no entendemos claramente si la unidad ejecutora es la organización social política o son los técnicos que acompañan, pero bueno, con este acompañamiento técnico vía alianza, que no nos queda claro cómo es, muy fuerte. Ayer revisábamos, claro, cuando vos tenés que presentar un POT o qué yo, las dimensiones son súper técnicas, son de ingeniería, de arquitectos, no sé. No, eso no lo puede hacer una organización social, eso está claro, pero más que claro. Pero, y a la vez, las organizaciones sociales de Rosario que consiguieron los fondos son organizaciones con una capacidad, ya te digo, de política, contactos, de movilización, de visibilidad muy fuerte. Sí sumar a lo mejor, que a lo mejor dentro del grupo hay alguien más experto en el tema, pero digamos, como dispositivo súper novedoso, en Rosario se implementó la aceleradora de proyectos de integración sociourbana, que es una comisión dentro de la Comisión de Planeamiento del Consejo Municipal de Rosario, los concejales que están involucrados en estos procesos, porque sus organizaciones están vinculadas al impulso de estos procesos en territorio, crearon esta aceleradora, que está buenísimo porque es un dispositivo institucional justamente para discutir y dar a conocer las necesidades, los desafíos y el avance de la ley de los proyectos. Y da la conclusión, que creo que son 3 reuniones que van, es que hay un desconocimiento total de la ley por parte de los actores fundamentales para su implementación, sea desde las empresas de servicio, el Poder Judicial, como decíamos, para esta cuestión del freno de los desalojos y el avance en los procesos de expropiación, bueno, otros referentes políticos que podrían acompañar el proceso. Desconozco cuál es la relación, por ejemplo, en el caso de Rosario, que es una ciudad importantísima, del Ejecutivo Municipal, entiendo que está a disposición, pero incluso a disposición, o sea, es decir, a través del Servicio Público de la Vivienda se van a empezar a ejecutar o subejecutar en colaboración varios de estos PEG, incluso la Secretaría el SPB presentó un PEG, digamos, a nombre propio sería, no sé. Pero bueno, digamos, estas cosas que ustedes comentan es como que también lo que se ve es esto de que la CISU o el gobierno nacional no ha articulado comunicaciones muy certeras o mecanismos de coordinación para la implementación de estos proyectos, entonces queda un poco en la capacidad local y en cómo se van articulando los actores y esa complejidad. Así que bueno, eso es lo poco que como que podemos ver y reflexionar. No es poco, está buenísimo. Bueno, sí, Está bueno, buenísimo. sí, pero por eso nos quedan un montón de dudas, de decir, pero ¿quién es la unidad ejecutora? ¿Es la organización? Claro, pero puede entrar a rascar un poco más y en realidad el componente técnico de acompañamiento es fundamental. No, está buenísimo. Dora, Sofía, Sol, que quieran aportar algo también de su experiencia. Hola, ¿qué tal? Buenas. Yo estoy un poco similar a lo que comentaba Julieta en el sentido de que es la primera vez que estoy participando de estos encuentros y a su vez tampoco tengo una vinculación, digamos, desde ninguna ni organización ni desde el Estado. Soy más bien investigadora y consultora de algunas organizaciones, entonces me interesó muchísimo la temática
y siento que quizá mi aporte puede ser como muy teórico, por eso hasta yo no había hablado, más bien como de estudiar casos y de haber atravesado, hacer un máster y haber tomado la temática como estudio, que de hecho justo tomé Rosario, el área metropolitana de Rosario como estudio. Y en relación al vínculo entre las organizaciones sociales o las ONG con el territorio, hay casos bastante interesantes, por ejemplo en Canadá, de cómo se hacen, cómo se efectivizan o se implementan programas, sobre todo en relación a personas en situación de calle, que estuve estudiando el año pasado. Digo, como para tener algunos referentes de cómo se hizo en otros lugares y poder estudiar esos procesos. Ellos tienen un sistema que nace desde el Estado Nacional, y es el Estado Nacional el que envía fondos a las unidades locales. En su caso se llaman, digamos, comunidades de ciudades, pero en nuestro caso podrían ser los municipios perfectamente. Y entonces a través de la presentación de los programas con ayuda del propio municipio es que se emiten los fondos para cada una de las ciudades. Entonces hay un sistema como de control también ahí que ayuda a traccionar para que, digamos, para que los fondos se ejecuten de una manera y que el Estado pueda a su vez delegar en los diferentes territorios y no tener tanta presencia técnica, sino basarse en las presencias de los municipios. Me parecía que estaba, quizá, no sé, que puede ser interesante para ver, digamos, cómo se lleva adelante. No, y si podés compartir también, mandar información, sería buenísimo para después compartir al resto de los compañeros. Dale, sí. Todo lo que vos puedas compartir, el resto también todo va a ser después subido otro nuevo documento y puesto en común entre todos. Entonces está bueno, suma, ¿no? Porque de acá vamos a hacer unas conclusiones y también vamos a compartirla, y por ahí también te sirven, le va a servir a cada uno de ustedes, y ustedes lo pueden compartir a sus compañeros. Así Claro. que dale, todo es bienvenido. Muy bueno, también desde la teoría y del estudio de caso, me parece que hay que sumar. Como a lo mejor esto de que hablamos, tanto Julieta como Manuel, el tema de la institucionalización de la comunicación. Ese canal no, es casi nulo, ¿no? Por ejemplo, les cuento, el certificado de vivienda, que bueno, por ahí no lo mencioné, algo clave, que es un mecanismo, un instrumento nacional, pero lo tiene que articular alguien en el territorio. Si no es la organización social, que en muchos de sus casos, justo mira, estaba allá de Mendoza, en este municipio que hay 45 barrios populares, imagínense, el más denso de cantidad de barrios en Mendoza, Las Heras. El municipio no tiene la capacidad de nada, o no pone la voluntad, entonces están las organizaciones sociales, ¿no? Y a su vez manda una persona, un lunes a 10 de la mañana. Entonces en esa vivienda no va a haber nadie para hacer el certificado de vivienda. Entonces hay falta eso, que es clave en las organizaciones sociales, a lo mejor, en esto de articular. Y por ejemplo, se empezaron a correr la voz por el programa de Mi Pieza, que baja plata directamente a la jefa de familia. Ahí recién bajaron, che, qué importante tener esto, porque si no, no entendían por qué el certificado de vivienda, ¿no? Y el Mi Pieza ha generado una revolución, y buscan, che, ¿cómo me anoto yo? Porque por ahí no hay señal de internet, perdí mi teléfono, ahí son miles los temas, ¿no? Pero creo que esto es un punto clave, lo de los canales de comunicación, ¿no? Sí. Y después, a mí, digamos, hay como un montón de capacidades locales que por lo menos desde lo que yo estuve estudiando, ya están instaladas. En Mendoza, que mencionás, hay bastante organización en cuanto a lo que tiene que ver con lo metropolitano, mucho más que en otras áreas metropolitanas del país. Y me preguntaba, ahora sí es una pregunta, si no se puede convocar a esos actores que ya están de alguna manera organizados en el territorio para sumarlos a esto, digamos, no tener que generar todo un sistema de capacidades nuevas, sino aprovechar de alguna manera lo que ya está instalado. Y el diálogo entre municipios, por lo menos ya está iniciado en un sentido mucho más avanzado que en otros espacios metropolitanos, digamos.
Eso es más bien una pregunta, ¿no? ¿Cómo hacer para tomar lo que ya está y articularlo sin tener que volver a generarlo? Supongo que, nada, o sea, requiere como un trabajo de coordinación mayor, pero a la vez también puede generar como el aprovechamiento de lo que ya está. Bueno, nada, eso. Gracias por... No, sigamos el diálogo. Te cuento ahí de la experiencia de Mendoza. Hay una ausencia total del Estado en la mayoría de los municipios. Hay una presencia muy fuerte de las organizaciones sociales, y en esta ausencia del Estado, algo clave, en esto que Mendoza está en un área árida, sin agua, sin presencia en agua, sino es por oasis artificial que conducen el agua con canales, con todo artificial. No hay forma de perforar, pero tenés que ir 300 metros, son muy caros los pozos, no es como acá que en Rosario haces un pozo y a los 5 metros tenés agua. En estos municipios que el Estado no reconoce a los barrios populares, por ejemplo, ni la provincia ni los municipios han adherido a la ley nacional, eso es clave también, no solamente por que van a empezar pueden empezar a partir de noviembre los desalojos, sino por esto de los servicios públicos. Nos ha pasado que las organizaciones sociales que hemos terminado el POT de Playón, de equipamiento comunitario y Plaza, hemos acompañado para que pidan los servicios públicos, pero el principal actor es el municipio. ¿Por qué? Porque tiene que dar una validación. Sin esa validación, puede recibir el servicio público, la empresa prestataria no acepta ningún tipo de pedido. Directamente no acepta ninguna nota. Y después tiene mecanismos, las empresas prestatarias, que bueno, hemos hecho presentaciones judiciales, dice no, al no ser titular del terreno, no tener número de catastro, no tener algún dato, no puedo empezar el pedido de conexión, de factibilidad ni siquiera. Ese es por eso otro actor clave, creo que el municipio, en el tema de los servicios públicos. No sé si Cristina, Sofía o Dora pueden compartir alguna otra experiencia para sumar al debate. Sí, ¿qué tal? Bueno, como las chicas anteriormente, yo también estoy participando por primera vez acá y coincido mucho en lo que estás diciendo. O sea, en distintas zonas de la Argentina veo que tenemos coincidencias en cuanto a la institucionalización, en cuanto a la burocracia administrativa, en cuanto a la ausencia del Estado provincial y municipal. A nosotros nos pasa mucho eso. Tenemos un proyecto en puerta con el FTB que lo estamos llevando a cabo, que nos ha ayudado muchísimo la SISU. Es decir, a través de la SISU nosotros pudimos intervenir en 2 asentamientos y nos vamos a extender hacia el otro lado, que es la segunda parte de nuestro proyecto, que justamente está en riesgo el tema del desalojo, que es lo que estaban tocando, ¿verdad? Sí es cierto que el Estado municipal nos ha puesto terribles trabas, terribles. No hay una interacción o una participación con la SISU de parte del municipio. Es más, lo ven más bien como una intromisión en cuanto a lo que es su función o sus facultades dentro de lo que es el territorio urbano, ¿no? Pero en realidad, a través de la organización social se está haciendo muchísimo más de lo que hace el municipio. Es decir, lo que nosotros vemos es una clara diferencia entre lo que es el casco urbano céntrico, y fuera de eso, la expansión territorial de lo que es la ciudad es terrible, la cantidad como ha aumentado de los asentamientos, terrible, terrible. Y entonces ya hace varios años con la SISU venimos trabajando en el tema del relevamiento de los barrios populares y todo eso. Es decir, se ha hecho lo que también comentabas, el tema del certificado de vivienda. Nosotros implementamos toda una política, es decir, se enviaba un equipo que panfleteaba y avisaba que a partir de tal fecha, toda la semana, se iba a trabajar en la zona haciendo el relevamiento para el certificado de vivienda, y brevemente se les explicaba en qué consistía, en qué les beneficiaba, para qué iba a ser. Entonces,
no se perdía el tiempo yendo a viviendas donde no había nadie que nos pudiera, y a su vez no quedaban como ausentes y quedaban fuera de lo que era el beneficio de poder tener el certificado de vivienda. Eso fue lo que se hizo. Se hizo un gran trabajo en el territorio. ¿Cuántos Y en certificados base a entregaron, eso, Dora? ¿sí? ¿Cuántos certificados entregaron, más o menos? ¿Se acuerda? Mira, más o menos la cantidad te puedo llegar a decir, y entre los asentamientos, y estaremos pisando los 1000 y pico. Así que te podés hacer una idea del trabajo que fue. ¿Me han Inclusive ayudado? hay lugares, sí, Te inclusive hay preguntaba lugares que nosotros hicimos el primer relevamiento y tuvimos que volver a ir porque en 6 meses se duplicó la cantidad de viviendas. Es decir, del primer relevamiento que hicimos, te tiro un número, ponele, había 50 casas. Bueno, volvimos a los 6 meses y nos encontramos que en lugar de 50 casas teníamos 150. Claro. Entonces tuvo que volver a hacerse un nuevo relevamiento y volver a cargar a esas personas. O sea, es todo un tema acá, es todo un tema. También está el tema de asentarse en lugares, digamos, en cuanto a evaluación técnica de suelo, lo que implica el impacto medio ambiente, todo eso tenemos en cuenta nosotros a la hora de visitar los lugares. ¿Por qué? Porque como bien dijiste, nosotros ya tuvimos problemas de desalojo de asentamientos por los 2 proyectos que han hecho y que han iniciado. Directamente van con topadora y lo sacan, o sea, ni siquiera esperan a vencer los términos ni los plazos judiciales. Y es un tema bastante delicado acá en Corrientes porque hay todo un contrato de fondo con entidades privadas, con multinacionales privadas, es decir, es todo un tema para nosotros acá. Por eso estamos actuando tan en conjunto con la SISU, con todo lo que es tierra y hábitat, constantemente estamos en comunicación y viendo cómo lo manejamos a eso. Y hasta ahora, gracias a Dios, el proyecto está siguiendo adelante. Creemos que la segunda parte también va a tener una buena llegada. Hay apoyo de la gente, hay apoyo técnico, y esperamos que sigamos adelante. Por eso más que nada estamos acá viendo, estoy viendo y estudiando y escuchando y digo, no estamos tan fuera de órbita con el resto. Después te vamos a compartir todo el documento, y si vos tenés para compartir también cuestiones, también mandalas por mail que las vamos a sumar. También, ¿ustedes han ayudado a anotarse al programa Mi Pieza, Dora? Sí. Yo estuve encargada durante 20 días de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 20 horas. Me han ido turnando en distintos barrios populares, así que sí, se hizo muchísimo, muchísimo. De acá de Corrientes creo que salieron más de 3.000 viviendas beneficiadas, más de 3.000, de las cuales yo calculo así a grosso modo, entre un 20 y un 25% son todas personas afectadas al plan Acompañar, que por una u otra cosa han ido, por la situación en que se encuentran, han ido cambiando y bueno, necesitan modificar ese tema, así que más o menos sí, creo que sí, entre un 20 y un 25% son personas que pertenecen al plan Acompañar. Dora, una pregunta. ¿Y sí, han aprovechado esa plata? ¿Han podido mejorar la condición de su vivienda? ¿Han construido nueva vivienda? Le cuento porque ahí en Mendoza, donde hicimos el primer POT, ahí se capacitaron 9 albañilas nuevas, no sí, sabían del oficio. sí. Y gracias a eso, después recibieron el programa de Mi Pieza y han construido cada una con sus hijos, porque muchas son mujeres solas, su vivienda, porque saben poner un plomo, saben poner un ladrillo, saben hacer la mezcla, y si no saben, le preguntan a su vecina cómo es esto. Y después, bueno, yo les voy a compartir algunas imágenes, fotos. Es impresionante cómo
se corre ese sentimiento de que yo puedo, ¿no? Entonces, esa plata no la gastaron en mano de obra, sino que todo en materiales, y han podido hacerse de su casita, que tenía una casa de un rancho, a algo, sobre todo en condiciones mínimas de espacio, de habitabilidad, con un baño, es decir, me pareció... Sí, se genera la autoconstrucción, vendría a ser eso. Nosotros tuvimos eso, tenemos muchas de las chicas que están a acompañar, nosotros las tenemos integradas en cooperativas porque manejamos diferentes tipos de cooperativas, entonces las estamos integrando en diferentes. Una de nuestras cooperativas, dos mejor dicho, son de construcción, o sea que lo que hacemos es apoyo a las diferentes mujeres, es decir, que ellas el dinero que podrían gastar en lo que es mano de obra, gastaron directamente, como decís, todo en materiales, y desde la cooperativa se le hizo el apoyo para la construcción a las que no podían. Las que sí estaban integradas, lo que se le hacía es mandar un par de personal especializado que las vaya guiando nada más. Pero en general sí, hubo una muy, muy buena respuesta y una muy buena... La verdad, para mí fue un proyecto muy positivo y muy lindo, y me dejó muchas cosas, y ya tengo la cabeza llena con otros proyectos de más, ¿viste? Ya vamos volando con eso. Muy, muy bueno, y si puede compartir fotos o lo que pueda, después el teléfono, o sea, muy buenas experiencias para tener. ¿Puedo hacer un comentario además? Perdón. Por favor, sí, esto, ida y vuelta. Me parece súper interesante esta experiencia que plantea Dora, y pienso que con este objetivo de fortalecer capacidades, quizás también podemos pensar en fortalecer capacidades al Poder Judicial y no solo al Poder Ejecutivo, ¿no? Digamos que el Poder Judicial tenga conocimiento de los alcances de la ley para justamente evitar situaciones de topadora como esta que plantea Dora. Y en esto de fortalecer capacidades al gobierno local, nos pasó, por ejemplo, el municipio de Lavalle, en Mendoza. Ellos al principio no se involucraron en el relevamiento, y la organización social relevó como pudo, porque es zona desértica, 4 barrios. Cuando el municipio se involucró, relevó 19 barrios. Imagínense cuando el municipio toma a manos el asunto, tiene otra capacidad, tiene otra llegada al territorio, tiene las herramientas. Y, por ejemplo, en Lavalle, que es la zona norte de Mendoza, tienen muchas comunidades huarpes. Entonces es una manera también de protegerlos, ¿viste? Porque por ahí la comunidad huarpe no tiene título de propiedad, no tiene, ¿viste? Están muy frágiles en el territorio. Me pareció muy interesante esa experiencia, sobre todo en comunidades que están en el desierto, que están fuera de ningún tipo de instrumento, no hay, ni siquiera hay señal de teléfono, ¿no? Ya ni hablo internet, ni siquiera hay señal de teléfono. Hay otras zonas, y dividir lo que es urbano de rural, que es muy diferente también. Los barrios rurales tienen otra precariedad muy diferente al urbano. Eso también quería compartirles. También pienso que, digamos, el certificado de vivienda es un instrumento, digamos, que es un instrumento de reconocimiento a las viviendas y a las familias principalmente, y quizás proponer, digamos, como operativos masivos para la comunicar la importancia del certificado de vivienda y cuáles pueden ser los alcances, que quizás es difícil en una primera instancia entender el rol del certificado o conocer para qué, o conocer su utilidad, pero bueno, de repente surge un programa como el Mi Pieza, que es un requisito tener certificado de vivienda, y ahí la solicitud de certificados de vivienda pasa a tener una demanda importante. Pero bueno, quizás la comunicación de la importancia del certificado de vivienda y que logre un alcance masivo puede ser también interesante. Sí, eso es clave, y como decíamos esto, de que los municipios entiendan, y los van entendiendo, bueno, pero son procesos, y entonces está bueno esto de que la SISU de una manera institucional fortalezca esos canales de comunicación para que los municipios entiendan esto de que a veces son los mismos municipios que no lo entienden, o no tienen ni el tiempo ni les llega el canal para decir la importancia de todos estos instrumentos nacionales, que activarlos en el territorio. ¿Alguien más tiene algún comentario para sumar? Si no, ya después nos vamos sumando a la aula principal. Ana. Yo quería agregar alguna cosa, tenemos tiempo. Tenemos tiempo, listo.
Creo que en realidad tiene que quedar claro para qué sirve el certificado, porque hay gran confusión. En algún momento al inicio se entregaba diciendo como que empezaba el proceso de regularización dominial, tu casa va a ser tu casa, y generó una confusión muy grande. Y entonces también después algunos creen como que eso frena automáticamente desalojos, pero también de vuelta como coincido con que hay que capacitar la justicia, porque hay como también mucho debate cuál es el valor jurídico, ¿no? Entonces hay confusión de uso de discursos sobre lo que significaba el certificado, que mucha gente creía que ya comenzaba la regularización dominial y eso no servía. En otros casos los jueces tampoco entonces no lo reconocen para los desalojos, pero sí permitía el acceso a algunas otras programas sociales como el de Mi Pieza y demás. Además del relevamiento. Creo que también muchos municipios no es que no entienden, no quieren, no quieren, me parece que también hay que aclararlo, ¿no? Más allá de las capacidades técnicas y demás, o sea, no hay ningún interés en ejecutar estos proyectos, ¿no? También entonces hay que aclarar, y en algunos casos justamente lo que se muestra es que las organizaciones sociales solas no pueden porque tienen que articular sí o sí con los municipios, entonces tienen que como la doble tarea de llevar a cabo el proyecto y de lidiar con el municipio para un montón de cosas, porque además también pueden avalar ellos mismos el desalojo mientras las organizaciones efectúan un trabajo. En algunos casos también los municipios llevan a cabo las obras, pero también ahí a veces hay como deficiencias, lentitudes, aun cuando tienen los recursos también, entonces, pero ahí entonces un poco el punto es que me parece que también, digamos, la SISU articula con municipios o con organizaciones que estén dispuestos. El tema es, bueno, qué pasa con aquellos barrios que no tienen una organización tan fuerte, con capacidades, y tienen municipios que no están dispuestos a hacer nada, ¿no? Entonces, bueno, ahí también entonces muchos quedan a la deriva, ¿no? Entonces hay como un mapeo de situaciones bastante heterogéneo, ¿no? Es un programa que, a diferencia de otros programas que en una ejecución, que uno ve la implementación, puede tener, siempre es heterogénea, pero ciertas líneas comunes, acá encontramos una absoluta heterogeneidad, ¿no? Y también no sé si hay casos que puede pasar que municipios que utilicen los fondos para hacer lo contrario a lo que deberían hacer, que en cualquier momento van a aparecer, ¿no? Relocalizar donde les conviene con una excusa ambiental, pero en realidad después van a hacer otros planes ahí, ¿no? Bueno, hay que también tener cuidado con eso, que muchas veces pasa en nombre del mejoramiento barrial, que se hacen proyectos con otra intención, pero un poco creo que eso, y sobre todo un poco del certificado y el peligro también, como se decía, de que en octubre vence el plazo para la previsión de desalojos, que incluso hubo mucho desalojo por más que estuviera la ley sancionada, ¿no? También es como qué difícil que es hacer implementar la ley, qué difícil que es hacer implementar un proyecto, y en los casos que se implementaron con muchas heterogeneidades, pero el rol central del municipio, que sin eso todo cuesta mucho más, cuesta arriba, ¿no? Sí, ahí tengo un dato del AVE, hasta el día de hoy tiene solamente 2 tasaciones, que significa ni siquiera inició el trámite de expropiación, es decir, ni siquiera se sentó con la contraparte para empezar esta conversación, imagínense lo que podemos tardar, ¿no? Creo que ahí A mí me también... parece que la SISU no sé, ahí yo escuché cosas contradictorias, pero como que por ahí no lo prioritario no es la regularización dominial, y creo que para mí es central, o sea, para mí ahí tengo una diferencia, aunque también cuando pregunto me dicen que sí, que se está haciendo, pero no tengo tan claro, pero sí lo que estoy convencida de que es central la regularización dominial, porque es lo que va a dar después también garantía, y sobre todo puede cambiar las orientaciones de la política sobre esto. Sabemos que en Argentina es 180 grados, y entonces esto se lo lleva el viento, ¿no? Todo lo hecho. Entonces, bueno, es muy peligroso. Para mí es central empezar la regularización dominial, Y porque se sabe que además es un montón. el objetivo número 1 de la ley. Arranca. Regulación dominial, objetivo número 1. Y como la FISU... Perdón, una cosita. Sí. Perdón, dale, Pau. No, bueno, hola, Cris, que no te Hola, ¿cómo veía. andás? Qué bueno encontrar. No, bueno, hay una discusión como más de fondo, quizás de afuera, porque ustedes están muy involucrados en el tema, especialistas y demás, pero tengamos en cuenta que qué es el contenido de la integración sociourbana, esto, cuál es la prioridad, en qué consiste, qué es un POT, qué es un PEG,
qué obra, digamos, qué obras me permiten pensar en integración en este nuevo paradigma, como que también hay mucha confusión o sea, bueno, confusión, desconocimiento, desarticulación de actores, creo que es como una mezcla de cuestiones, esto que decís, mi pieza, qué sé yo, hay una cuestión que dice, bueno, integración sociourbana, programa de viviendas. Yo sé que los que estamos acá, obviamente no lo vamos a entender así, pero aparece eso, por eso la línea esta de mi pieza que se suma. Creo que son como un montón de capas en las cuales no termina de haber claridad, y bueno, como decíamos, hay muchos municipios que aprovechan eso, que se desentienden, que teniendo o no teniendo las capacidades, igual es como bastante difícil, digamos, el programa en sí, digamos, todas estas aristas. Sí, y una última cosa, porque yo después a las 11, por ahí me voy a 11:05 porque tengo una reunión a las 11, pero puedo entrar 5 minutos después, es que, ay, esperen, ¿qué iba a decir? Que me olvidé. Que desde Habitar Argentina hicimos unos lineamientos, voy a ver si lo encuentro, se lo paso en el chat, un poco también para darle carne a lo que significa integración sociourbana, porque si bien está definida en la ley solamente, como dijo Andrés, solamente habla de regulación dominial, entonces también la ley no tiene nada que ver con el programa, pero bueno, la ley fue fundamental en algunas cosas, yo soy muy crítica de la ley, y sobre todo como fue al principio planteada, fue un poco mejorada, pero me parece que la ley, no sé, bueno, no sé, no tengo tiempo mucho de criticar, pero la ley, pero está un poco definida en forma técnica, bueno, pero nosotros hicimos un documento, que si quieren se los paso, que era también, por supuesto, en construcción y a debatir y apropiarse de la gente, agregar cosas, modificar, estábamos siempre en cambio. Lo discutimos con las organizaciones y bueno, también muchas de estas cosas surgen, ¿no? Los problemas después en la implementación. ¿Puedo hacer una pregunta? Antes que Cristina, hola a todos y todos, tú te salgas. Una consulta sobre lo que tú planteaste antes de municipios con voluntad, municipios sin voluntad, ¿no? Estoy pensando aquí de una manera más pragmática, ¿cómo podríamos sugerir, ¿no? Algunas alternativas a la CISO, no sé. Por ejemplo, lo que yo estoy pensando es si habría, no sé, el espacio político, la posibilidad de sugerir para los municipios que no tienen voluntad alguna restricción de pasar recursos públicos. Entonces, por ejemplo, no se va a pasar recursos públicos de infraestructura de manera general a los municipios que no tengan una planificación, una estrategia para trabajar con estos asentamientos. Y el otro, para los municipios que tienen voluntad, ¿no? ¿Qué se podría hacer, no? Tal vez sugerir a la CISO establecer una plataforma de municipios para ir haciendo estos intercambios y crear estos canales de comunicación también en el colectivo, ¿no? Además del individual, porque yo me imagino que cuando los municipios pueden sentarse en una mesa y intercambiar, van a encontrar un montón de cosas que son denominador común, ¿no? Y que pueden trabajar de manera colectiva, concertada, ¿no? Yo comparto, me parece que hay que forzar ahí a las provincias. No sé cuántas, yo todavía no tengo el dato de cuántas provincias no adhirieron. Sé que Mendoza no, y tengo la sospecha de que la Ciudad de Buenos Aires, pero no, todavía no, la pregunté varias veces y no. Que es paradójico, que además muestra entonces también el uso político de la ley, perdón que lo diga así muy fuertemente, porque se sanciona una ley, las mismas fuerzas políticas que la sancionaron no tienen ni la más ni mínima disposición a adherir a la ley que sancionaron. Pero bueno, lo digo así crudamente, porque también es una de mis lecturas sobre la ley, ¿no? Y además la no difusión a propósito de la ley en el gobierno anterior y un poco también de este gobierno, ¿no? Que me parece que la difusión del conocimiento de la ley es central, porque para que haya presión social para esto, para que se adhiera y para que se ejecute, ¿no? Entonces me parece que también hay como una base del desconocimiento incluso de la ley y de los programas y de la posibilidad de los recursos, y después sí el problema que creo que es estructural, que la CISU tiene que tener también una oficina de acompañamiento técnico para las organizaciones sin capacidad técnica, ¿no? En algunos casos hay organizaciones más grandes que lo hace la Central de Buenos Aires, ¿no? Encontramos en el norte, en una recorrida, que los proyectos se los hacen en Buenos Aires, porque, digamos, la organización en esa pequeña ciudad no tiene ninguna capacidad técnica, entonces me parece que también
sería central que la SISU disponga de una oficina para que los barrios que no tienen, yo decía, en esta capacidad técnica, el municipio no les da bola, de poder acompañar y hacerles el proyecto, digamos, ¿no? Porque hay un supuesto de que todos los barrios tienen capacidad organizativa, y ese supuesto no es real, digamos, no es real. Entonces me parece que hay que revisar ese supuesto, ¿no? Buenísimo. Ana, las 11, ¿volvemos a la sala principal? Son las 11. Más 10 minutos. Listo. Eso me parece clave. Y otra pregunta, el municipio, tomar el actor de construir tipo empresa estatal, ¿cómo lo ven ustedes? Financiado obviamente por la SISU, ¿no? O por otros ministerios. El caso de Cristina me pasó ahí en el municipio de Guaymallén, que no reconoce el barrio popular, pero sí recibe fondos de NOSA para hacer saneamiento, pero no quiere hacer del barrio. Está muy bueno esto de decir, che, pero también tiene que haber coordinación entre ministerios nacionales. Eso está bueno que por lo menos salga de sugerencias, ¿no? Está bueno. Sí, pasa mucho eso, perdón por intervenir, pasa mucho ese, y ese Ahora, es por muchas favor. veces, sí, muchas veces ese es el aspecto con el que agarramos con pinzas. ¿Por qué? Porque el municipio muchas veces quiere absorber los presupuestos nacionales para todo lo que sea intervención territorial en los barrios y asentamientos populares, pero a la hora de la verdad, ni los reconocen como barrios, ni como proyección a ser barrios populares, sino simplemente como intrusión dentro de propiedades, por decirlo de alguna manera, de las cuales el municipio podría darle otro uso, digamos, ¿sí? Acá, particularmente en Corrientes, lo que se está haciendo es analizando los diferentes lugares, los diferentes terrenos, como áreas de futuras proyecciones privadas inmobiliarias. Habiendo tanta gente sin vivienda, sin posibilidad de acceder a una vivienda, sin posibilidad y de adquirir recursos para hacer una vivienda. Entonces ahí entramos en la discrepancia de qué hace el municipio con los recursos que se le envía, a dónde los implementa, dónde los ubica, dónde los invierte, y ahí entramos a ver que en realidad todos los proyectos canalizados que en teoría y en carpeta son muy lindos, están muy bien presentados, pero a la hora de la realidad y la verdad no están plasmados en lo que es lo que tendría que ser una proyección urbana. Eso es lo que, esa es la discrepancia que tenemos las organizaciones sociales, particularmente acá en Corrientes, los que estamos, digamos, metiéndonos en este tema. Eso es lo que vemos, y ahí es donde entramos digamos, a chocar un poco, digamos, con el municipio, porque está a lo común, pero escúchame, te mandaron un presupuesto y te dicen que hagas esto y no lo hiciste, pero ¿y qué hiciste con la plata? No, pero se invirtió en otra cosa, pero era para esto. Bueno, ¿y en qué lo invertiste? Y no, y te vas y no hay nada. Y en la nada se perdió el tiempo, el esfuerzo, el proyecto y la posibilidad de darle una mejora a un lugar y a las personas que viven en ese lugar. Y entonces ahí tenés que volver a arrancar de cero, volver a presentar, volver a pedir, volver a hacer. Y es todo un tema realmente. Esto es, por eso digo, hay que agarrarlo mucho con pinzas y, como dicen, hacer aplicar la ley. Realmente hacer aplicar la ley, que haya una institucionalización y, como bien dijeron, una mesa de entrada donde los proyectos no se pierdan, donde los pedidos no se pierdan y donde tengan una buena terminalidad, una buena llegada, y que tengan una recepción y que tengan una definición y una respuesta, y apostemos a hacer algo real y verdadero. Mira, Dora, me trajiste a la mente, creo que es clave lo que vos decís, el tema de el municipio adhiera y planifique su zonificación. Es decir, nos pasó en el municipio que aprobó el Código Urbano y invisible los 45 barrios populares de su ámbito municipal. Y los pintaba que zona urbana, zona industrial.
Es decir, creo que es clave lo que decís vos, es decir, qué áreas vacantes van a ser para crecimiento de nuevas viviendas, qué áreas, lotes con servicio, que hay otro programa súper importante de la SISU, que financia toda la infraestructura. Creo que, no sé qué opinan, por ahí tienenlo, desde que desde el Consejo Municipal, desde el Ejecutivo, propongan esto de reconocer y planificar en su territorio y los barrios aparezcan dibujados en sus planos, ¿no? Creo que eso no, a lo mejor desde Nación, ¿cómo fomentar eso? ¿Qué les parece? Hola, buenos días. Perdón, quería bueno, presentarme brevemente. No tengo, la verdad, mucha experiencia como las personas que estuvieron hablando en cuanto a territorio, pero sí veo que en los bachilleres populares en el que estoy ahora en Buenos Aires, en el sur, los municipios exactamente se borran, pero más allá de eso, de la falta de información también, de, por ejemplo, de los programas y de los accesos económicos o de programas que se puedan llegar a dar desde el Estado, creo que también la información ya está. Yo hablo en particular de la zona sur de Buenos Aires, donde hasta Loma de Zamora llegan los servicios públicos, desde la capital. Entonces esa es información de infraestructura que ya está hace años, y no depende tanto de que las organizaciones con todo lo que hacen, tener que salir a ir a tal lado. Creo que ya la información, de hecho, es algo que tenemos como una espada, porque no se sigue ampliando, como tampoco la mejora de los trenes y demás, pero creo que desde el municipio o desde la institución, tomar en serio todas estas deudas, que más allá de que la traza urbana se sigue construyendo porque la gente necesita vivir y demás, creo que hay que estar con la responsabilidad que le confiere acá. Entiendo que el municipio depende de una infraestructura económica más importante y demás, pero ya accionar con todas esas deudas que ya va más allá del catastro, que me parece súper importante también que se legalice y que dé una seguridad de que no va a haber ninguna topadora. Es un derecho que hasta lo dice la Constitución, pero ir más allá de saberlo. Ya sabemos lo que hay que hacer, digamos. Creo que sabemos lo que falta. Y bueno, nada, un poco desde la impotencia de ver que, bueno, que aunque los municipios regalen un poco y demás, se sigue haciendo una Argentina que bueno, que también hay que, con esa información, no sé, yo lo vi en la facultad, lo puedo compartir, son unos mapas que... No, Sofía, por favor, compartí, porque todo esto es sociabilizar la información, ¿no? Está buenísimo, está buenísimo. Cada uno de lo que sabe y puede, está buenísimo. Porque vos tenés para compartir cosas que no conocemos del sur de Buenos Aires, así que está buenísimo. Sí, o sea, se puede ver en Matania, el territorio, porque es donde estoy ahora, ¿no? Pero ¿cuál es la gran diferencia de servicios de gas, de cloaca, de agua potable, que no llegan ni siquiera al conurbano? Es solo Capital Federal y hasta ahí, porque también hay problemas graves en todo ese sentido, y esa coordinación territorial de... Bueno, porque se empieza a agrandar la densidad y toda esa organización termina siendo un problema que vos, por ejemplo, podías llegar a ir a dar asistencia técnica a un comedor y te encontrás con todo un problema de infraestructura de años. O sea que claramente tiene que ver con que nunca se planificó y demás, pero... nada, eso, perdón. Muchísimas gracias. Está buenísimo, ¿no? Creo que está bueno, no lo habíamos, yo por lo menos había notado, el tema de coordinación territorial, sobre todo en estas áreas metropolitanas con mucha población. Creo que eso es otra palabra clave, Sofía, así que buenísimo. Sobre todo en áreas metropolitanas, que parece imposible abordar este tema, ¿no? Es decir, que empieza a disparar por muchos lados. Creo que les recomiendo una bibliografía muy buena de Fernando Murillo, que se llama La Brújula. Justo hoy no pudo estar, pero muy interesante de esto, ¿no? De tener un norte, ¿no? De la cantidad de problemas que cuando caemos en el territorio, trabajar ese norte con la población. Así que nada, bueno, volvemos a la sala general. Y muchas gracias. Después, bueno, vamos a compartir quedo a disposición. Nada, buenísimo. Gracias. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias.